En marzo de 2020, la antes pandemia de coronavirus, que se había desatado en el oriente del mundo, había sido ahora catalogada como pandemia mundial por la OMS. Esto nos lleva a muchos países a mantenernos en confinamiento debido al alto índice de contagio que la enfermedad tiene, causando que las situaciones de violencia de género se incrementaran en un 24% respecto al año anterior. ¿Cómo se reflejó esto en la recepción de personas? ¿Alguna vez llegaron a tener cupo lleno? Sí, el año pasado, en el comportamiento que se tuvo en base a cómo empezó la pandemia, nosotras tuvimos en el mes de abril del 2020 el mayor incremento. El mes de abril y noviembre del año pasado fue el mayor número de mujeres atendidas en el refugio, con cupo lleno. Y todo el año estuvo lleno, pero el mayor número de mujeres atendidas fue en abril. La capacidad del refugio es para 7 familias y tuvimos 11 en el mes de abril. Por otro lado, el tema es que teníamos un comportamiento clásico a través de los años y justo los meses de marzo, abril y mayo, o empezando el año, desde enero, era cuando menos casos de mujeres había en el refugio. O sea, eran en los tiempos en que menos se solicitaba atención. Y a partir del COVID, pues cambió y tuvimos mujeres todo el año. Debido a la situación de salud que estamos viviendo, ¿cómo manejaron económicamente el control de la enfermedad dentro del refugio? Bueno, el tema es que nos incrementa el costo para la atención por tener que comprar todos lo necesario para la prevención del COVID, como era comprar cubrebocas, comprar gel, comprar los líquidos para la limpieza en el refugio. Entonces eso se incrementó, pero tuvimos un apoyo de la presidencia municipal en Saltillo, que nos apoyó con algo de recurso para la compra de esto. Por otro lado, tuvimos donativos de personas que nos donaron cubrebocas y eso fue lo que nos ayudó más o menos a mitigar esto que vino de repente. Por otro lado, el financiamiento que tenemos a nivel federal contempló un apartado para los gastos, para sufragar gastos en relación a equipo que necesitábamos comprar para la pandemia, y entonces pudimos tener todo un equipamiento. El COVID en México llegó en marzo, se empezaron los primeros casos y para nosotras abril fue el pico, pero ya para esa época teníamos recurso del gobierno federal y nos permitió comprar lo necesario. Equipamos un espacio para, en el caso necesario de una mujer que tuviera COVID y que tuviera que estar aislada, lo equipamos con cama de hospital, con un tanque de oxígeno, con nebulizadores, con equipo necesario para su atención. Y por otro lado, como todavía estaba esto en descubrimiento y buscábamos la forma de poder mitigar lo que fueran los contagios, también adquirimos 2 cámaras de estas para cabinas sanitizantes para los ingresos de las mujeres o del personal, y que ahora sabemos que pues no son tan efectivas, pero en ese tiempo pensábamos que era necesario. Entonces tuvimos oportunidad, afortunadamente, que nos llegó el recurso y pudimos mitigar esos gastos. Qué bueno. Viéndolo desde su perspectiva, ¿ha habido algún cambio de la situación emocional o mental de las mujeres que han venido recientemente? ¿Son más complejas de tratar? No, es lo mismo. No veo que en sí el COVID a ellas les origine un problema más por la violencia que padecen. No lo he visto. Lo que sí es que en la época de mayor incidencia, como el año pasado, que era como una psicosis generalizada, había mujeres que solicitaban la atención urgente porque se sentían amenazadas al estar encerradas con el agresor, porque tenían miedo que él fuera a hacer algo. Y más bien estaba enfocado
la consecuencia del COVID, no propiamente por la enfermedad, sino la consecuencia del aislamiento les originó a ellas estas tensiones que tenían mucho temor para estar en sus casas. Y actualmente no le veo yo como que la enfermedad en sí les esté originando o que el saber de la pandemia como a mucha gente que les origine mucho estrés, mucha tensión porque estamos en COVID. Yo creo que más bien las mujeres siguen viviendo en su propia violencia y siguen pensando en su violencia, que piensan muy poco en la pandemia. Una de las cosas que sí hemos notado, al menos ahorita no hemos contabilizado todos los casos, pero estamos en esa inquietud de que hemos tenido algunas mujeres que señalan que no se han vacunado, que les tocaba por edad no se han vacunado porque sus parejas no se los permiten. Entonces ese es otro dato importante incluso investigar qué está pasando con el tema de las vacunas y las mujeres en situación de violencia. Entonces son las consecuencias de una pandemia, pero que nos despiertan y nos abren nuevas cosas como esto son tan dominadas que no les permiten la vacunación. Ya. Debido a la situación de salud, según las estadísticas del Gobierno de México, 3 millones de niños no se inscribieron a algún nivel escolar debido a las posibilidades económicas de llevar clases en línea. ¿Cómo manejan la educación para los niños y niñas que ingresan con ustedes? ¿Es más accesible o complejo de llevar educación a ellos? Yo sí creo que es compleja porque el aprendizaje de los niños no se da igual que si están en un salón de clases. Los niños en el refugio tienen sus clases desde las plataformas oficiales, como son estos programas en televisión que estuvieron transmitiendo para que ellos aprendieran. Y por otro lado, los niños y las niñas que llegaban, pues seguían en la dinámica de sus escuelas de origen, en donde les encargaban las tareas por WhatsApp. Solamente era eso, no había una asesoría en las escuelas públicas, no había una asesoría en línea directo hacia cada niño, sino era ponte a ver la televisión, lo que está pasando ahí, y los maestros encargaban las tareas y por WhatsApp las mandaban a la trabajadora social y por WhatsApp la trabajadora social les enviaban estas tareas. Entonces el aprendizaje obviamente no es el mismo. Los niños y las niñas en el refugio tenían las clases en la televisión y hay una profesora que les apoyaba reforzando algunas cosas que ellos no hubieran captado, y esa era la forma de cómo se llevaba la dinámica en el refugio. Yeah. Hablando de su personal, ¿ha cambiado el flujo de personas que entran para apoyar en el refugio? No tenemos la misma cantidad de personas, son personas contratadas por el programa que manejamos y pues ellas están contratadas, van bajo contrato. Obvio, cuando alguna de ellas tuvo contacto con una persona positiva de COVID, pues tiene que permanecer en su casa aislada, o si alguna de ellas se llegó a presentar cuadro, pues estuvo en aislamiento esperando a que pasara la enfermedad y se reincorpora. Para conocer un poco más del impacto que tienen a futuro, luego de que las mujeres reciben un apoyo de su parte, ¿ellas continúan en el refugio? Si es que se retiran, ¿realizan alguna clase de seguimiento para estar pendientes de su situación? Si las señoras permanecen máximo hasta 3 meses, aunque en este año y también creo por la situación de la pandemia, algunas mujeres permanecieron más de 3 meses, pero una vez que ellas egresan, tenemos aquí un seguimiento hasta por 2 años. Las mujeres que son egresadas de más de un año, se les hace un seguimiento cada 2 meses, y las que son del último año tienen una visita mensual para conocer cómo va el proyecto de vida que plantearon al egreso del refugio y saber si hay ajustes en su proyecto de vida y de qué forma nosotras podemos apoyarles, ya sea con lo del trabajo o con la escuela de los niños y de las niñas, o alguna situación en la que nosotras podamos intervenir. Ya para finalizar, ver las perspectivas de alguien más en una situación de riesgo suele ser una experiencia que te marca de por vida. ¿Qué es lo que usted se lleva de cada mujer que ha venido a pedir ayuda? ¿Qué mensaje les daría a aquellas que todavía no se atreven?
Sí, yo he dicho que en 19 años que tenemos como organización, las mujeres son las que nos han enseñado qué es la violencia, nos han enseñado cómo se vive la violencia, todo lo que está en la teoría, como el ciclo de la violencia, como estos síndromes que ellas padecen, lo podemos ver directamente en las mujeres. A mí me han enseñado qué es la violencia, cómo viven la violencia, y eso ha despertado en mí el interés de encontrar alternativas para atenderlas. Ese es el punto importante. Y el mensaje que yo les daría a las mujeres que se encuentran en situación de violencia, para empezar, es que entiendan que la violencia no es el golpe, no es el insulto, no es el hacerles daño. La violencia es la intención que tiene el hombre de controlar, dominar y someter a una mujer. Para lograr ese control, ese dominio y ese sometimiento, lo hacen a través de un golpe, a través de un insulto, pero en sí la intención de la violencia no es el maltrato, sino la intención es controlarlas, es que ellas hagan lo que ellos dicen porque ellos creen que son de tu propiedad. Cuando las mujeres empiezan a sentir que están siendo controladas, por ejemplo, que les dicen quítate esa blusa, no se te ve bonita, cámbiate de falda, quítate ese pantalón porque está muy ajustado, o préstame tu celular, dame la contraseña de tu celular. Entonces todos esos son indicios de control. Cuando una mujer está siendo controlada, piense que de ahí sigue el golpe, de ahí sigue el insulto. Así que mi recomendación es que cuando se sientan controladas pidan ayuda. Hay centros especializados para atender la violencia en cualquier nivel y quisiéramos atenderla más en el primer nivel que cuando llegan ya al refugio. Así que atrévanse a pedir apoyo, atrévanse a pedir ayuda, denuncien la violencia, si no lo quieren hacer ante un ministerio público, háganlo con una psicóloga, con un psicólogo, con una trabajadora social, con alguien que pueda apoyarles para que puedan salir de la violencia. Eso sería todo. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Gracias.